Muy buenos días. Voz habitual también de este programa, gracias por acompañarnos. Y muy bien acompañado hoy con este trío que tenemos. También nos acompaña Juan Bordera, que es guionista y ha trabajado en proyectos de teatro, radio, documental y televisión, y además es activista de Rebelión Científica y Extinción Rebelio. Muy buenos días, Juan. Hola, buenos días, Cristina. Gracias también por acompañarnos y por todos estos artículos que nos brindas en este libro. Y bueno, el tercero que completa este trío es Fernando Valladares, investigador también del CSIC y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos. Buenos días, Fernando. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Cristina. Con vosotros tres vamos a intentar explicarle, ¿no?, a nuestros oyentes qué es lo que se van a encontrar a lo largo de estos 20 artículos de este libro, que recomendamos su lectura, este final de las estaciones. Y Antonio, empezamos contigo. En este programa analizamos semanalmente esta crisis energética y en esta recopilación de artículos encontramos las causas energéticas de la invasión rusa en Ucrania, de Israel en Gaza y las tensiones actuales entre Estados Unidos y China, todo por adueñarse de las fuentes de energía fósiles, de tener posiciones estratégicas ante la caída imparable del petróleo, del gas, del uranio y del carbón. Bueno, está claro, es evidente que nos estamos posicionando para un mundo diferente, un mundo más multipolar en el que realmente Estados Unidos no tiene la hegemonía garantizada y en el cual además se empieza a notar la escasez de recursos y el control de los recursos acaba siendo muy importante. Entonces, obviamente, eso incluye los energéticos, aunque no solo, también incluye los metales, incluye el agua mismo, ¿no? Cosa que ahora nos preocupa muchísimo aquí. Y efectivamente, en todas estas guerras, aunque siempre hay muchos factores, no son nunca unifactoriales, pero evidentemente el factor energético es importante, ¿no? Rusia pues tiene una hegemonía que sabe que va a ir disminuyendo en el mundo de los recursos naturales, porque sabe que su producción de petróleo y de gas va a ir disminuyendo en los próximos años, y ahora tiene un poder que lo quiere evidentemente aprovechar. En el caso de Gaza, pues no es casualidad que Israel se ha dedicado a machacar sistemáticamente las posibilidades de que Gaza pudiera explotar y exportar sus reservas de gas, que no son enormes en el contexto mundial, pero evidentemente a Gaza pues le sacaría la pobreza abyecta a la que se encuentra ahora, y evidentemente Israel lo quiere para ellos. Y bueno, en el caso de China y Estados Unidos hay una disputa por el control económico, comercial e industrial del mundo, y eso implica, entre otras cosas, el acceso a los recursos. Así que efectivamente, bueno, pues al no haber sabido prevenir y adaptarse a esta situación de escasez de recursos completamente previsible, nos está llevando pues a esta tensión militar creciente, que evidentemente es la peor manera de abordar los problemas que tenemos. Varios capítulos, además, Antonio, explican, ¿verdad?, que la transición energética hace aguas por todos lados, ¿no? Como nos has explicado aquí muchas veces, por esta instalación de renovables, por ejemplo, en nuestro país, que no tiene ningún tipo de planificación, por los fallos también en los aerogeneradores de Gamesa, y porque la transición necesita cobre, que ya está tocando techo también. Sí, estos temas también se tocan a lo largo del libro. Bueno, lo más reciente es lo de la demanda esta que prepara un bufete inglés, una demanda colectiva, prejuicios que, bueno, creo que intentarán llegar a un acuerdo extrajudicial, porque si realmente esto llega a los tribunales puede ser el fin de Gamesa. Pero bueno, al final, efectivamente, es lo que comentas, es decir, es un problema de falta de planificación. No ha habido una transición ordenada, no ha habido un proyecto realmente de cómo vamos a hacer esto, porque entre otras cosas lo que se ha pretendido es continuar a hacer las cosas como se han hecho hasta ahora, simplemente sustituyendo energías fósiles por energías renovables. Entonces, aunque el futuro forzosamente es 100% renovable y lo necesitamos imperiosamente, porque tenemos que sacarnos encima cuanto antes los combustibles fósiles, porque aunque empiecen su curva de descenso no es lo suficientemente rápida para lo que necesita el clima del planeta, aún así, evidentemente, hay que pensar un poquito mejor qué es lo que se hace, teniendo en cuenta efectivamente que hay otros recursos que se necesitan, y el cobre, evidentemente, pues ahora mismo es el más importante, pero bueno, hay otros. Y tendríamos que estar pensando a qué le dedicamos más interés y más prioridad y cómo lo hacemos, y nada de esto la vida. Entonces, simplemente se trata de construir, algo que estamos muy acostumbrados en España, sin pensar realmente cómo se va a aprovechar y sin pensar realmente qué necesidades se están cubriendo. Esto respecto a la crisis energética. Sobre la crisis climática, Fernando, uno de los artículos nos habla de la primavera asesinada, y lo mismo hemos hecho, ¿verdad? Con el otoño también lo hemos matado, seco y cálido, y el invierno que estamos viviendo con récord de altas temperaturas, tanto en las máximas como en las mínimas, y también con los grados que estamos viendo en el océano, que están por las nubes, se están alterando sus corrientes. Tenemos el deshielo de los polos, temperaturas de verano en primavera, temperaturas de primavera en invierno, ya no tenemos estaciones
estaciones marcadas, estamos viendo cómo se diluyen entre sí y cómo se alternan también entre ellas. Y este es el título del libro. ¿Qué es lo que supone, Fernando, el final de las estaciones? Bueno, realmente las estaciones son como un indicador de que algo no va bien, ¿no? Precisamente es como si un reloj empieza a retrasar o adelantar, dices, se está quedando sin baterías o alguna pieza no va bien. Si las cosas no van a tiempo, si la primavera no empieza cuando tiene que empezar, si el otoño se retrasa, y esto viene además acompañado de una serie de acciones un poco negligentes. De hecho, uno de los artículos que hay en el libro sobre la primavera asesinada refleja ese inicio precoz, ¿no?, de la primavera del 2023, del año pasado, donde presenciamos uno de los grandes incendios más tempranos de la historia de España, ¿no? Un incendio en Castellón en pleno mes de marzo, cuando no es para nada normal que se dé un incendio de esas características tan temprano. Eso nos hablaba de lo que vendría después, de una sequía tremenda. En la sequía pensemos que es el resultado de una aritmética bastante sencilla. Es lo que llueve menos lo que gastamos, ¿no? Entonces, con el cambio climático estamos teniendo en nuestras zonas secas menos precipitación, pero en las últimas décadas no ha parado de crecer el consumo de agua per cápita, con lo cual esa aritmética se nos vuelve muy en contra, y así vimos pues los cereales que no terminaban casi de germinar en esa primavera que fuimos matando, quizá no tan deliberadamente como parece uno pensar, pero sí que la hemos ido matando. No le hemos ido dejando margen a la naturaleza, a los ritmos naturales, para establecer esas estaciones, ¿no? El clima desbocado, pero además acciones en paralelo de un ser humano que parece pues no entender la situación climática, pero también histórica en la que estamos. Somos mucha gente con una demanda energética, hídrica, de recursos tremenda, y lejos de ir encajando esa nueva realidad que abre oportunidades estupendas, por ejemplo, para poner los derechos humanos por delante, uno de ellos, el derecho a un medio ambiente limpio y saludable, ¿no?, que es un nuevo derecho humano universal que, como los demás derechos, pues violamos o ignoramos, pues lejos de estar ahí, lo que hacemos es pensar que esto no ocurre o que esto no tiene consecuencias, y en Castellón se queman bosques y en media España las cosechas fracasaron, ¿no? Y este año escuchamos a políticos prometer agua donde no la hay, a un alcalde de Málaga diciendo que vengan todos los británicos y europeos, que habrá agua para ellos, cuando no hay agua para los malagueños y malagueñas. Entonces se beberá agua embotellada porque no hay agua de grifo, porque el agua de grifo se ha decidido subordinar a la producción de aguacates que se regarán con unos barcos que vienen del desierto de Almería, de una planta desaladora. Esto es un mundo un poco enloquecido, que en lugar de ir al origen de los problemas va poniendo tiritas sobre tiritas y va haciendo parches y enmiendas sobre un clima que, como tú comentabas en la pregunta, pues está profundamente alterado, y el ser humano no hace más que, digamos, amplificar en lugar de atenuar las consecuencias de no tener estaciones y de tener todos estos récords climáticos que se pulverizan año tras año. Fernando, como bien dices, ¿no?, estas tres crisis, ¿no?, de las que estamos hablando están totalmente relacionadas entre sí, no las podemos atajar, ¿no?, una sin arreglar la otra, y la climática además está teniendo especial incidencia en la crisis alimentaria con esta sequía, estas cosechas perdidas, este ganado que no tiene pasto. De hecho, bueno, hoy miles de tractores están bloqueando carreteras por todo nuestro país. También ha habido una tractorada espontánea aquí que en las próximas horas llegará a Palma, y estamos hablando de algo básico, la comida, que es lo que nos estamos jugando realmente. ¿Por qué no reaccionamos? ¿Por qué no hacemos caso y seguimos viviendo desconectados de la naturaleza? Bueno, realmente con el sistema alimentario en su conjunto tenemos un problema de libro de texto de una civilización que se afana en pegarse tiros en el pie hasta que eventualmente se los pegue en zonas más vitales y se acabó, ¿no? Producimos el doble de la comida necesaria para los 8.000 millones de personas que somos en el planeta, y precisamente por producir el doble de comida mueren millones de personas de hambre. Si entendemos esto, hemos entendido cómo hay que poner patas arriba el sistema alimentario global, ¿no? Y podríamos todavía poner énfasis en la tremenda crueldad que es que hayamos empujado
a los agricultores, al sector primario, a saltar de sus sitios de trabajo habitual, a invadir las carreteras, a mostrar estas manifestaciones, a hacer estas revueltas que estos días preocupan a Europa. ¿Y qué han logrado? Han logrado que Ursula von der Leyen, sin entender o no querer entender los problemas, les ha permitido o va a permitir que se sigan empleando agroquímicos, ¿no? Y que se tire para abajo una ley que nos protegía a todos frente a la amenaza letal, mortal, de los pesticidas. Se había propuesto reducir a la mitad los pesticidas. Pues ante la respuesta, ante la reacción del sector primario, en lugar de resolver los problemas sindicales, laborales, económicos, ambientales, humanitarios, por los que pasa un sector, se pone una tirita, se les dice, venga, podéis utilizar ahora agroquímicos, nos contamináis a todos, mataréis a mucha gente, os mataréis a vosotros mismos, pero de entrada parece que es una salida y parece que estamos en disposición de negociar, cuando en realidad lo que habría que hacer, evidentemente, es hablar de verdad, de cara a cara, con el sector inversor, con los inversores, con los que hacen negocio con la comida y no con los que trabajan día a día por producirla, ¿no? Entonces, lo que hacemos es lo mismo que estaba comentando antes. Estamos amplificando el problema en lugar de resolverlo. Estamos tensionando. Mira, cuando las cosas van mal, sobre todo en economía, hay dos que pagan los patos rotos. Uno es el medio ambiente y otro es el trabajador y las clases obreras. Entonces, como ahora las clases obreras han reventado, han saltado las costuras, pues ahora paga el plato roto el medio ambiente. Pero en realidad los platos rotos los tienen que pagar los inversores. Y con que tengan una ligera reducción de sus obscenos beneficios, podríamos tomar medidas que nos protejan a todos, entre otras medidas ambientales, agroambientales, que limiten el uso de tóxicos. Algo muy parecido ocurre con los rastrojos y los residuos vegetales. Que los agricultores muchas veces reclaman poder seguirlos quemando, pero porque ellos están con el agua al cuello y no dan abasto. Pero en realidad los residuos vegetales, los rastrojos, deben quedarse en el suelo, servir de un almacén de carbono, no producir esas nieblas tóxicas que les envenenan a los propios agricultores en primer lugar y no generar los problemas, sino al revés, reducir la pérdida de fertilidad de los suelos y por tanto reducir la dependencia de agroquímicos. Ahí tenemos un ejemplo que, acoplado a esto de los pesticidas, nos dice el sistema de producción de alimento hay que ponerlo exactamente como está, del revés. Y de tal forma que sean los inversores y los que lideran el agronegocio, junto con todos los intermediarios, porque aquí nunca se habla, nunca aparecen en los debates todas las grandes superficies, los distribuidores de la comida, todas esas grandes organizaciones que son los que establecen el precio que acogota al productor en un mercado que solo favorece a unos pocos y que al final nos envenena a todos. Es un disparate que si se lo tuviéramos que explicar a un niño o una niña de 8 años, nos moriríamos de vergüenza, ¿no? Pero nos hacemos muchos líos, lo hablamos en palabras técnicas y entonces ahora se deroga una regulación de pesticidas. No, se está aprobando el envenenamiento porque lo que no se quiere es evitar que los inversores saquen esos beneficios obscenos. Poca gente habla claro y en el libro hablamos los tres pues bastante clarito. Nos seguimos cargando, además, con estos pesticidas, toda la biodiversidad, los insectos, los polinizadores tan sumamente necesarios precisamente para polinizar estos cultivos y que puedan prosperar. El subtítulo de este libro es Razones para el decrecimiento y para la rebelión de la ciencia, y hay una clara llamada a la acción, ¿no? En muchos de sus artículos, a la acción por parte de nosotros, de los ciudadanos. Se apuesta, por ejemplo, por asambleas ciudadanas para implicar a la sociedad, para hacerla conocedora de la situación y partícipe, ¿no? También de estas soluciones. Y a ver qué te parece a ti, Juan, porque precisamente en nuestras islas, aquí en Baleares, el mes pasado el Consell de Mallorca rechazó poner en marcha las propuestas vinculantes de la Asamblea Ciudadana por el Clima de nuestra isla. La sociedad se organiza, pero los políticos nos paran. Claro, eso es igual una buena prueba de lo útil que es este tipo de procesos, porque precisamente un poco entroncando en lo que decía Fernando, cuando la situación se ha vuelto tan compleja que hemos ido acumulando, ¿no?, en ese castillo de naipes de la complejidad de nuestra civilización, cada vez más cosas que se contradicen, que en el fondo juegan al beneficio de 4 gatos y a la contra de la mayoría, la única manera de reestructurar eso de una manera medianamente organizada sería precisamente poner de acuerdo a esa gran mayoría en cómo tenemos que hacer para ponerle coto a estos 4 que se quieren beneficiar a costa del resto, ¿no? Porque estamos en una situación en la que nosotros apostamos por el decrecimiento no porque creamos que hay una elección. Nosotros sabemos,
porque hemos hecho 4 cálculos que son muy básicos, que el decrecimiento no es elegible, no es una opción. El decrecimiento va a ser una realidad material incuestionable, y lo que podemos elegir es cómo nos adaptamos a ese decrecimiento, si a base de políticas atrevidas que diseñen cómo tiene que ser esa transición para que todo el mundo la pueda sobrevivir y aguantar bien, o van a ser mediante lo que está ocurriendo, y es una sucesión continua de desastres que en el caso climático en 2023 lo hemos visto muy claro. Por eso se habla también, ¿no? Nosotros de Rebelión Científica lo hemos comentado muy claro, es decir, estamos muy cerca del punto de no retorno. 2023 ha sido un año que ni siquiera los científicos que tenían más clara la gravedad de la situación les ha pillado un poco hasta por sorpresa. En el caso de los océanos, el calentamiento ha sido espectacular. Ahora mismo se acaba de batir el récord de temperatura oceánica y prácticamente no lo ha comentado nadie, y estamos a muchos meses vista de llegar a ese pico que ocurre más hacia el verano, cuando ya se ha acumulado el calor en el hemisferio sur, que es donde hay más agua. Entonces, estamos en una situación absoluta de excepcionalidad que requeriría tomar medidas excepcionales, y en eso es donde entra esta democracia participativa, que es la mejor manera que tenemos, que además la prueba es lo que comentabas, ¿no? Y es cómo estas medidas suelen ser mucho más atrevidas de lo que la mayoría de los gobiernos se atreven luego a implementar, o de la mayoría de las presiones que reciben también, ¿no? Estos políticos y gobiernos cuando están en el poder, y luego resulta que tampoco están en el poder porque también mandan aquí los grandes poderes económicos, ¿no? Entonces, ante esa situación en la que no se sabe muy bien cómo reaccionar, lo que está claro es que no podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos hasta ahora, ¿no? Es lo que decía Einstein, de si quieres un resultado diferente, no hagas lo mismo. Pues por eso tenemos que apostar por este tipo de formatos híbridos de participación que pongan a la mejor ciencia a dialogar con todos los sectores, como comentaba un poco Fernando también, ¿no? Para que precisamente en una especie de diálogo complejo, maduro, sosegado durante un cierto tiempo, se puedan proponer medidas que sean acordes a la situación y no simplemente parches. Efectivamente, como dices, Juan, tenemos que formar un nuevo modelo, porque el actual a lo que nos ha llevado es a vivir peor que nuestros padres, a trabajos precarios, sueldos bajos, la cesta de la compra que está carísima por las nubes, viviendas que son totalmente inaccesibles, una clase media cada vez más empobrecida y cada vez más personas que están apartadas y aisladas porque se quedan sin opciones, sin posibilidad de salir de la pobreza. Y entonces, Juan, te pregunto, ¿qué estado del bienestar es este, ¿no? El que nos venden, ¿a qué abundancia exactamente se refieren? Sí, de hecho nosotros uno de los artículos hablaba de esto del fin de la abundancia en unas declaraciones que hizo Macron, que precisamente es un poco el que empezó toda esta historia también de las asambleas ciudadanas para acallar una revuelta popular de los chalecos amarillos. Y Macron hablaba del final de la abundancia para unos pocos, que es muy obvio. Es decir, cuando se habla sin contar la realidad, sin contar las opciones disponibles que nos quedan, sin contar los límites de los materiales para esta transición energética que se nos quiere vender, en el fondo lo que se está hablando es de un racionamiento irracional que lo que va a hacer es que quien tenga pueda, que sálvese quien tenga, ¿no? Digamos. Y la prueba de ello lo estamos viendo. Por ejemplo, ayer se publicaba una noticia que yo creo que debería de comentarse en todos los lugares del planeta, al menos en el caso español, que es muy evidente, ¿no? Las 100 personas más ricas de España, con Amancio Ortega a la cabeza, han incrementado sus fortunas un 37% solo en 2022. Es decir, las 100 personas que más dinero y poder ya amasaban han ganado el 37% de lo que ya tenían solo en un año. Este es el sistema económico que hemos creado. Si además de eso le añadimos que el coste de la vida está aumentando, lo que tenemos es que hay una pequeña parte de la élite que se está forrando, que se está poniendo cada vez en posiciones de tener más poder, porque evidentemente en este caso pues la relación es directa, y luego tenemos una gran mayoría de la población que estamos cada vez con un menor poder adquisitivo, con dificultades para acceder a la vivienda, con dificultades para llenar la cesta de la compra cada mes, y con cada vez menos poder también de actuación, porque las estructuras de poder se nos antojan muy lejanas, ¿no? Como muy poderosas como para realmente provocar un cambio. Y esto es lo que está produciendo esa ecoansiedad y estos movimientos también de desánimo, ¿no? con la situación. Y por eso creemos que, igual que ha habido, si nos paramos a pensar en la historia, muchísimos momentos en los que se ha conseguido doblegar a estos poderes económicos y hacerles entender que igual había que trabajar como mucho 8 horas, que igual la mujer tenía que tener derecho al voto, que las clases de afroamericanos tenían que estar en igualdad de derechos respecto a las blancas, igual que se han conseguido ese tipo de avances con movimientos de desobediencia civil, pues le ha llegado el momento también a la lucha por la supervivencia, la vida en la Tierra, ni más ni menos, de llegar a ese punto. Y por eso hay científicos del más alto nivel, ¿no? Como por ejemplo Fernando está aquí, es uno de ellos,
que han participado en acciones de desobediencia civil, y son personas que tienen la vida asegurada, que tienen familia, que tienen prestigio, que no tendrían por qué arriesgarse a hacer lo que hacen, pero que lo hacen porque saben que es la mejor opción que tenemos disponible. Lo que no entendemos todavía a día de hoy es porque hay otros científicos que siguen negando la mayor. Así que desde aquí lo que hacemos es animar a nuestros oyentes a que se lean estos 20 artículos para la reflexión, el conocimiento y la acción. Estos artículos han sido todos publicados en la revista Contexto, y en este libro, El final de las estaciones, tenemos esta recopilación. Antonio Turiel, Juan Bordera y Fernando Valladares, muchísimas gracias por vuestro tiempo y gracias también por todo el tiempo que dedicáis para que la sociedad en general conozca la magnitud y gravedad del problema al que nos estamos enfrentando. Gracias a vosotros. Gracias.